Ya te estoy grabando. Bueno, estamos acá con mi amigo Sergio que me trajo algo para que le calculemos el valor. Y bueno, ¿me podés ir mostrando a ver lo que trajiste? Eso no tengo ni idea qué es, pero le vamos a preguntar a algunos amigos. Mirá lo que es. Supuestamente es una daga que usaban para pelear los gauchos. Exacto, sí, vas a ver. ¿Sabés que está hecho con, para mí, parece que está hecho con una bayoneta? Pero a ver qué dice acá. No está hecho con una bayoneta, acabo de inventar. Agarraban el poncho con una mano Sí. y pesaban. Qué bueno que está, me encanta, loco. Pero no tengo ni idea de esto. Esto parece ser plata o alpaca, ¿no? Sí. Parece ser alpaca, sí. Acá tengo un facón. Acá tenés otro un facón. Pensé que la gente andaba así También. Sí, andaba así. Yo tengo uno parecido. ¿Ves acá, ves estas muescas que tienen acá? Todas las marcas tienen muescas distintas. ¿Entendés? Los cuchillos, los facones, eso. ¿Ves que tienen todas las marcas acá? ¿Por? Porque es así, qué sé yo. No, yo creo que... A ver, este es marca Pampa, ¿ves? Son criollos estos. Buenísimo, hermosos, ¿eh? Pero bueno, lo que nosotros queremos ver, y lo que vinimos a ver exactamente, no es esto, aunque sí está muy bueno. Mi foto de chiquita. Ahí está, ahora vamos a mostrar. Porque esto vos lo heredaste todo de tu tío. Sí. Así que bueno. Tío abuelo. Ha sido hace muchos años y acá se ve que está con lo que vamos a tratar de encontrar un valor. Acá está, miren esto. Esto es una rastra de gaucho. Miren lo que es esto, mirá. Es una locura de monedas impresionante. Qué sé yo, tiene como 200 monedas. Hay monedas de plata. Y bueno, valor numismático nulo. La mayoría están perforadas y ilustradas a más no poder. Muchas perforadas, soldadas también. Pero yo no sé cuál es el valor, realmente no sé cuál es el valor del arte este, pero lo que sí vamos a saber es cuánta plata invirtió, por lo menos en cantidad en las monedas, en el valor de monedas. Así que ahora las vamos a mostrar las más importantes, las más interesantes. Y esperá que te muestro esto, porque no te lo vas a poder creer. Esta es toda la rastra que usaban los gauchos. Y fíjate lo que es lo que enganchaba. Ahora me la voy a poner, mirá lo que... ¡Wow! Creo que va así. No, el arte que tiene esto es impresionante. Impresionante. Ahí están las iniciales. Jorge Trevino. Sí. Hay otra inicial más, pero ni me acuerdo cuál era el segundo nombre. Mirá esto también, Mirá. Esto es parte de la rastra. Fíjate vos el laburo que tiene. Es plata, se llama plata vieja y tienen baños de oro. Es un laburo artesanal impresionante el que tiene. Uno. Ahí está, mira. Bueno, tiene 3 y estos creo que van así, cruzados, pero bueno, me lo pongo como para ver más o menos cómo es y bueno, con esto iban a caballo. Y esto también, ¿ves cómo es? Esto también iba metido por acá también. Tiene un laburo, pero fíjate lo que es esto. Ah. Le voy a necesitar una cadera nueva, sí, pesa como 20 kilos. Bueno, vamos a sacarlo y vamos a poner a trabajar, ¿qué te parece? Ahora me tocas. Parezco Shakira. Shakira, ¿eres tú? Y tengo así, con las monedas. Para que lo cortamos. Ahí está, buenísimo. Qué copado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a ver, mira. Bueno, como le decía, miren esto, gran cantidad de monedas, impresionante, hay de todos los países y me tomé el trabajo de hacer todo este conteo. En total son 75. Bueno, te digo la verdad, sacar el valor de las monedas con el año es muy difícil porque si yo las voy a estar doblando, voy a romperlas, voy a desengancharlas y no tengo ganas de pagar una rastra. Algunas veces, por ejemplo, esta sí se ve el año. Por ejemplo, esta es 1883. Así que vamos a partir de que los años son los menos valiosos. Así que vamos a sacar una cuenta con eso. Con que las monedas que usaron son valiosas, pero las menos valiosas, digamos.
Miren esto, de este lado acá tenemos, esto es un Carolus de 8 reales, hecho en Potosí, no tengo año, el año está del otro lado y es una de las monedas que veo más importantes. Generalmente estas monedas valen unos $100 más o menos aproximadamente. Bueno, fíjense el canto, son reales todas las monedas que están en esta rastra, porque a veces hay monedas falsas. Ahí está, miren, 1808, ahí se ve perfecto. Bien, acá la tenemos. Bolivia, 8 reales 1808. Bien, acá hay un error porque si bien fue acuñada en Potosí, en esa época Bolivia era parte del Reino de España, así que no es Bolivia, pero bueno, no vamos a discutir eso. Pero como les decía, sí, $93, muy cerca de los $100 que te decía anteriormente. Esta era de 1808 y es la que dice PJ, y acá abajo tenemos la cantidad acuñada, 3.299.000. Y acá un aplique que parece de oro, pero no, son bañados en oro. Estos no sé cuánto valen, qué sé yo, no tengo ni idea. Y esta, mucho más moderna, es una peseta. Y tranquilamente puede ser esta peseta de España, 1903, el valor es de 10,71, el rey es Alfonso XIII y se acuñaron 10.602.000 y por eso no tiene mucho valor. Es imposible saber el año de muchas de las monedas porque están puestas del lado de la cara. Por ejemplo, esta moneda de acá, que es de 50 centavos, 9 de fino. Y como tienen el ojal, yo no lo quiero doblar mucho para no dañarlas. A ver, esta es... Pero esta sí me interesa saber porque hay mucha diferencia entre las monedas de 1881 y las otras dos, la de 1882 y la de 1883. Ahí lo vemos, creo que dice 1883. Bueno, y confirmando lo que te había dicho, la mayoría de las monedas que están puestas en esta arrastra no son de las valiosas, son de las comunes, así que vamos a tomar para todos los casos el valor, vamos a subir que es el de la menor, el de la moneda de menor valor. 50 centavos, 1883, esta vale $69. Así que teníamos la de 1881, la escalofriante cantidad de $374. Mucha diferencia, ¿no? Mira esta, por la razón o la fuerza, 1868. Y está perforada y hecho un aplique con una florcita ahí, también de oro. Se trata de esta moneda, por el tamaño es Chile, 50 centavos, 1868, como podemos ver, el precio de Ucoin es $73. Vamos a ver abajo, bien, 147.000. No, me parece que se queda corto Ucoin, pero por la razón o por la fuerza, vamos a darle la derecha. Y esto tiene grabado una variación del sello de Salomón, y acá tiene una frase del Salmo 36, versículo 15 de la Biblia Vulgata, o sea, la traducción al latín de la Biblia que se hizo a fines del siglo IV y que dice más o menos así, perdón por la pronunciación, acá lo tengo anotado: Gladius eorum intret incorda ipsorum et arcum ipsorum configurat, qué sé yo. Y podría traducirse como que su espada entre en su corazón y sus flechas sean quebradas. Ya lo había visto en alguna oportunidad esto, y es esta especie de medalla. Se trata de un amuleto que tiene el nombre del sexto pentáculo de Marte. Es una especie de magia negra, algo así. Y la función se cree que protege al portador de los daños y los ataques, haciéndolo invulnerable y desarmando a sus oponentes. Así que, ¿qué me contás? Escalofriante, ¿no? Pero lo más seguro es que no supiera de nada lo que significaba ese amuleto, porque a estas rastras le ponían monedas de todos lados, como vamos a ver en las siguientes monedas que te voy a mostrar. Bueno, acá tenemos una, creo, esta es de 2 pesetas por el tamaño, 1869. Esta de acá es de Alemania, fíjate, nada que ver, tenemos moneda de todos lados.
Y esta no es de plata, es de cuproníquel. Reich alemán, 1893. 5 peniques. Wow, una moneda muy interesante atrás de la otra. Y fíjense, ahí tenemos una moneda de los Países Bajos. Esa sí es de plata, pero no es plata tan alta, es plata baja. También en las rastras de los gauchos hay monedas inglesas a patadas. Hubo muchos ingleses, digamos en los años 1800, principios de 1900, criaban ovejas. Trajeron muchas monedas. Esta es de 1931, un florín. Y acá tenemos, fíjense, esta es 5 pesetas de España. Y acá también miren esto, otra más. Esta es Estados Unidos, este es un dime, pero de 1910, modelo. Un centavo de Canadá de 1941, esa moneda es de bronce, no tiene ningún valor, por supuesto. Bueno amigos, ya terminé de catalogar todas las monedas, fíjense esto, hice una panorámica y le fui poniendo el precio a todas las monedas, algunas por ejemplo que no son monedas o son medallas, por ejemplo esta de acá, bueno le puse una X, pero bueno, logré identificar a 72 monedas, tres de ellas las descarté por tener ni siquiera valor de menos de $1. Y les quiero mostrar los datos, ¿no? Por ejemplo, de las que más había son de las de 10 centavos de Argentina del año 1883. Había 11 monedas de esas, son de plata 900. La más valiosa son 2 de 8 reales de Potosí, con un valor de $93. Otro dato interesante es que la cantidad de monedas más valiosas fueron las de 50 centavos, que la mayoría eran de 1883, 6 monedas por $69, eso suman en total $414. Y en total son de 17 países y, como les decía, fíjense, este dato súper importante es el valor total. No quiere decir que la rastra salga esto, pero las monedas utilizadas fueron $1.820, $1.823 solamente para hacer la rastra. Bueno, después viene todo el arte y todo, así que imagínense lo que puede llegar a salir esta rastra. Bueno, y en cuanto a los cuchillos, también hablé con un amigo, Jorge, que le mando un saludo. Es un amigo que sabe de cosas de campo, que sabe de rastras y esas cosas, y me dijo que los primeros 2 cuchillos, le pregunté el precio y más o menos lo que son. Me dijo, el primero, el grande, es un facón, ese vale aproximadamente, bien vendido, y si es de plata, unos $300. El otro cuchillo se vale unos $200, también si es muy bien vendido. Y sí, otra cosa que me dijo, que las marcas que tienen arriba, para que nos saquemos ¿cómo se llama? ¿Por qué son las marcas de arriba de los cuchillos? Son una especie de marca, digamos, que tienen los cuchillos como una especie de copyright. Cada hoja tiene esas marcas. Me dijo, en general, las marcas argentinas tienen más o menos siempre las mismas marcas y ni pelotas, salen como chorizo. Sergio, ese es el valor que calculamos en monedas, pero por supuesto vale mucho más por todo el arte que tiene y por supuesto por la historia. Claro. El valor sentimental no es para vos. Claro, sí. Pero el valor monetario es por el arte que tiene y la gente se vuelve loco por estas cosas. Así que bueno, buena suerte con la venta.